nosotros continuamos con más puntos de vista y tal cual lo venimos anunciando, uno de nuestros invitados también en la noche de hoy, el senador provincial Martín Barrionueva, aquí con nosotros en los estudios de Punto de Vista Ñan de Cable. ¿Cómo le va, senador? Gracias por venir. Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, la verdad, siempre un gusto venir. No. La verdad, le agradecemos porque siempre, bueno, se toman el tiempo de venir, de estar, lo venimos siguiendo. A veces las agendas de ustedes también están los miércoles, mitad de semana, están al rojo vivo ustedes. Mañana hay sesión, así que bueno, también trabajando un poco en esas cosas. Pero la verdad que siempre es muy interesante, siempre el rescato al inicio y al final lo que implica un medio de estas características en el interior de la provincia es algo muy destacable, así que yo lo hago con mucho gusto. ¿Cómo está viendo el movimiento político, en el caso de su partido, donde, bueno, tomó una postura también usted antes de lo que ha sido las internas, toda la conformación del PJ hoy en día, pero ya después de pasado todo eso, ¿cómo está mirando un poco, qué lectura está haciendo? Yo di vuelta a la página, no soy de aquellos que construye en base a andar criticando a otros, ni tampoco, y mucho menos a compañeros y compañeras. Di mi posición, me manifesté, exterioricé que no iba a formar parte de la interna y tampoco, en todo caso, del proceso electoral con el Partido Justicialista. Me parece que se hicieron muchas cosas mal, que hay que corregir, que hay que levantar la voz, hay que algunas veces pegar un golpe en la mesa, pero no hago de eso mi razón de ser ni de vivir, ¿no? La verdad es que creo que tenemos que ser capaces de tener un proyecto correntino para los correntinos, que no nos digan desde Buenos Aires todo el tiempo qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir y de qué manera decir. Pero quedó algo positivo de este, digamos, proceso electoral interno, ¿no? Sí, sin duda. ¿Sí? Yo rescato muchas cosas. La normalización del partido. Más allá de no formar parte del proceso, yo estoy convencido que mis compañeros correntinos y mis compañeras correntinas van a hacer mucho mejor conducción que lo que nos puedan hacer desde afuera, ¿no? Y sí, espero, les pido, de hecho converso con muchos, les digo, che, tomen el bastón, claro. Que no nos digan de afuera qué hacer. Hagamos nosotros, porque en realidad lo que estamos necesitando es efectivamente esta construcción de un proceso correntino, ¿no? La ciudadanía no puede ver al peronismo como una delegación de la política nacional, más aún cuando en la política nacional damos tan pocas respuestas, ¿no? Entonces me parece que la raigambre... ¿Y por qué la dependencia, nuestro, senador? ¿no? Bueno, tiene que ver con pensamiento de algunos compañeros que creen que solo hay que decir que sí a lo que se dice desde arriba. Yo entiendo, formo parte de un espacio, no reniego de él, sí, discuto cosas, discuto ideas, discuto política, pero bueno, hay otros compañeros que entienden que la forma de construcción es otra, pero como te decía recién, yo de vuelta a la página, no van a encontrar en mí alguien que ande recorriendo los medios de comunicación, ni la provincia, hablando mal de mis compañeros, sí construyendo. Creo que este es un año especialmente importante, que construyamos una opción a nivel provincial. Está claro que dentro del espacio... ¿En esa construcción está el PJ, con la cual está trabajando? Yo no estoy trabajando dentro del esquema del PJ, pero... ¿Pero como PJ por fuera? Bueno, a ver, yo lo primero que quiero decir es, me parece que es importante que esta construcción colectiva se lleve adelante teniendo en cuenta que estamos en un contexto totalmente distinto, ¿no? Hace un año y medio el gobierno provincial sacaba más de 70 puntos en la provincia. ¿Y hoy la realidad es que ese escenario no existe más. Yo decía hace poco en un medio de la provincia, bueno, tenían la calecita funcionando y la chocaron. Hay muchos espacios de muchos partidos políticos, muchos dirigentes que estaban en el gobierno que se han ido, que dicen hoy la mayoría de las cosas que venimos diciendo nosotros desde hace tiempo. Y me parece que es importante entonces ponernos de acuerdo en ese proyecto de provincia superador, no simplemente por evitar cosas, creo que hay riesgos que hay que evitar. Esta idea de la dinastía, ¿no? Esta idea de que, bueno, pongo a mi heredero, al principito. Bueno, me parece que esas cosas sí, claramente nos deben revelar, pero no solamente eso, sino algo que nos saque adelante. Yo recién la escuchaba a la ministra, la verdad, en primera instancia valorar y rescatar de ella una de las pocas ministras que cuando se le llama atiende, escucha y busca resolver
las cosas, pero también digo, hay muchas cosas que resolver en la educación, en la infraestructura escolar. A ver, este gobierno provincial, el de Gustavo Valdés, cuando asumió el gobierno se invertía el 36% de los recursos del Estado, se invertía en educación y se destina algo más del 26%. Y eso se nota mucho, ¿no? Entonces, en ese ajuste, por supuesto, están los salarios, ¿no? Hoy se dejaba trascender de que no se va a discutir salarios en mayo porque dice que los números no cierran. ¿Qué hay de eso? Y bueno, la verdad es que ¿Es real o no? como todo, hay de todo, en todas las cosas hay un poco de verdad y un poco no, ¿no? La realidad es que este año no viene siendo un gran año en términos de coparticipación, tampoco uno especialmente malo. Yo he mostrado una línea de tiempo del 2017 para acá y estamos más o menos en los mismos valores de ingresos de coparticipación que en el 2017. Lo que pasó sí es que en el medio lo que fueron cayendo son los salarios, en la participación de los gastos del Estado, ¿no? Y se incrementaron otras erogaciones. Y allí es donde yo digo, che, ¿y si ponemos un poco más la lupa allí? Porque seguramente hay cosas que se hacen que están bien, sin duda. A ver, no caben dudas que hay acciones del gobierno que están bien. Ahora hay muchas otras por corregir. Y es allí donde yo digo, che, ¿y si por ahí, con un poco más de transparencia, evitando ese tufillo de corrupción que cada vez más es más claro? Yo hace unos días sacaba un informe de los datos de la cuenta de inversión, ¿no? No son datos oficiales, en donde mostraba que en la ciudad de Corrientes, en mi ciudad, se habían gastado más de 8.000 millones de pesos en la nueva estructura administrativa, ¿no? En la Plaza Libertad, en una plaza, casi 4.000 millones de pesos, en una plaza que además la hizo una empresa una gran empresa argentina, no una de las correntinas, que uno dice, che, una plaza no puede hacer una de las empresas correntinas. ¿Cuál es el motivo que nos lleva a este esquema de contrataciones? A ver, el Museo de Arte Contemporáneo, que todavía no se termina y está lejos de terminarse, también 8.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos en la unidad, más de 4.000 millones de pesos en el Corsódromo, poniendo aire acondicionado hasta en los baños de los palcos VIP. Bueno, me parece que hay cosas que pueden ser necesarias, pero yo digo, che, y si miramos cómo y cuánto se gasta, porque me parece que seguramente allí encontraremos la posibilidad de construir más viviendas, la posibilidad de mejorar la infraestructura educativa, de intervenir en caminos rurales, que es la demanda de cualquier productor hoy en la provincia de Corrientes. Bueno, me parece que allí es donde tenemos que poder dar un salto de calidad, ¿no? ¿Y quién está para cambiar ese rumbo? Bueno, ¿en qué grupo de dirigentes políticos hoy me preguntabas cómo veía el escenario, ¿no? Hoy hay un escenario en donde está planteado por un lado el espacio del gobierno, que todavía le resta una definición clave en función de su vínculo con la ciudadanía y clave también en función del vínculo con los dirigentes que todavía quedan dentro del gobierno, que es la elección del candidato a gobernador. Que cuando se conozca el candidato, ¿usted dice que puede haber más dispersión? Sin duda. Y más aún si es que se apunta a esta idea de la dinastía, ¿no? Son muchos los que son críticos, algunos en voz baja, y otros no tanto. Por otro lado está el espacio del exgobernador Ricardo Colombi. Por otro lado está el espacio que lo bautizaron La Alondra y todavía no se sacan ese nombre, al cual se suma La Libertad Avanza, y por otro lado está el espacio del peronismo, ¿no? Yo lo que manifiesto claramente es decir, los que me conocen, porque algunos preguntan por límites. Sí. Yo hablo de coherencia, ¿no? Estoy hablando de las cuestiones que debe corregir el gobierno provincial. Es claro que el gobierno provincial no voy a estar. No creo en la forma de hacer política del gobierno nacional. Fundamentalmente creo que ha hecho cosas que eran necesarias, pero se han metido con metodologías de hacer política con las que no coincido. Yo no creo en la crueldad como metodología para la política. Yo no creo en un espacio político que prepare un asado para los diputados que votaron bajarle el sueldo a los jubilados. No creo... Hoy cayó la sesión de diputados. Nuevamente. Entonces, me parece que allí no me van a encontrar.
Y luego, por supuesto, definiciones pendientes, ¿no? Definiciones pendientes, conversando con dirigentes políticos, por supuesto, conversando ¿Se siente más también cerca con del grupo Ricardo La Londra, Colombi, o no? A ver, hasta antes de la incorporación de la Libertad Avanza, sí, de hecho converso con muchos de ellos. ¿Lo invitaron a permanentemente, participar ¿no? de ese...? Sí, sí, he participado en muchas reuniones y bueno, tengo un vínculo muy especial con Emiliano Fernández, con el cual vengo trabajando desde hace tiempo y creo mucho en su perfil, pero bueno, también él sabe que yo en determinados esquemas no voy a participar. Por supuesto, converso con Camau, con el cual tengo un vínculo personal, mucho más allá de lo político. A nivel nacional no coincido con su posicionamiento político, pero converso con él, converso con Perucho, pero en ese espacio difícilmente pueda participar. Sí, estoy conversando también con Ricardo Colombi, he conversado, por supuesto, con mis compañeros, y bueno, vendrán tiempos de definiciones, ¿no? ¿Le va a llevar mucho tomar la definición, la decisión? No creo, de hecho, no creo, porque yo no soy de los que pone el carro delante del caballo. Yo tengo objetivos colectivos, Claro. que uno de ellos se los transmití recién, ¿no? Sí. Esta cuestión de encontrar un proyecto superador para la provincia. Pero ahí entramos en lo que Mauro le planteaba recién, si se encuentra identificado con algún proyecto. Pero déjame decirte el otro, Sí. el otro objetivo colectivo que para mí es central, que de hecho una de las cosas que pude hacer esta tarde es hablar con mis compañeros y compañeras del interior provincial y trabajar para darle todas las herramientas posibles para que puedan llegar al gobierno de cada una de las localidades. En Bellavista tenemos una oportunidad, claramente, con Esteban, y entonces ese trabajar implica aportar un marco de alianza local. Hoy los compañeros y compañeras de toda la provincia están conversando con dirigentes políticos locales que pertenecen a distintos espacios a nivel provincial, y me parece que eso es muy saludable. Y Bueno, yo algo voy a encaminado buscar... se hizo Salud del Palmar, con ECO. Bueno, pero no solo con ECO, también con Eli, con la gente de Perucho. Bueno, Goya se manifestó en ese sentido, lo hizo en Burucuyá, se vio lo de San Luis, pero esto que los compañeros del interior están exteriorizando tiene que ver con algo, lo hablo en primera persona, para que no se malinterprete. Yo fui parte de una fórmula hace 4 años. Sí, claro. Lo acompañé a Fabián Ríos. En aquel momento fue poner el hombro, ¿no? Está claro. Sí. Nosotros sabíamos a qué elección íbamos. Sabíamos que era una elección que en realidad lo que nosotros buscábamos era poner los nombres propios que puedan sostener una bandera que estaba muy difícil de sostener. Bueno, el resultado de la elección así fue. Y el impacto que tuvo en las localidades fue fenomenal. Muchos compañeros y compañeras que efectivamente tenían la posibilidad de llegar a la intendencia no llegaron. Bueno, yo creo que eso debemos evitarlo y estoy trabajando fuerte en eso. Decía, bueno, están en tiempo de definiciones justamente, ¿no? Expectante a la fecha de elección para ya definir justamente dónde van a estar trabajando. La fecha de elección es clave, ¿no? Incluso pareciera ser que al gobernador le está costando tomar la fecha de definición. Bueno, ustedes aquí en Bellavista fueron un poco la punta de lanza con aquella convocatoria al Consejo Deliberante de Bellavista, como que todo estaba encaminado a que sea el 10 de agosto. Algunos dicen que nunca estuvo pensado de esa manera, otros dicen que hubieron intendentes que se plantaron y dijeron, bueno, pero ¿cómo es la jugada? Contar un poquito, no nos lleve nomás hasta el final de las definiciones sin contarnos un poco, porque la verdad es que todos también piensan en discutir un poco la política, ¿no? Y sobre todo por esto que te decía recién. Bueno, si yo lo que voy a hacer durante 2 años es invertir 4 veces más en Ituzaingó que en Goya, o 8 veces más que en Bellavista, para después posicionarlo a mi hermano para que entonces haya una dinastía en el poder. Y bueno, evidentemente también hay muchos dirigentes dentro del oficialismo que están dispuestos a discutirlo, ¿no? Bueno, va a haber mañana sesión en la Cámara de Cámara de Senadores. ¿Cómo piensa que se va a dar ese aspecto, esa convivencia, sabiendo de que hoy también hay algunos que ya han tomado distancia, digamos? Independientemente de los números, ¿no? Sí. La verdad es que a mí me ha tocado, y creo que es un aprendizaje en el Poder Legislativo,
me ha tocado siempre estar en minoría. Y en algunos lugares con mayor o menor respeto de las minorías. En el Senado en general con mucho respeto hacia las minorías. Hay un poco más de respeto, ¿no? En el sentido de que si uno se prepara, si uno estudia las cosas, si uno tiene cosas para aportar, son escuchadas. Después, bueno, hay en otras que, no sé si, a ver, pedimos que se rinda cuenta. El gobernador tiene desde mayo del año pasado, en su despacho la cuenta de inversión del 2023. La Constitución dice que en mayo del año pasado tuvo que haber ingresado a la legislatura. El gobernador lo tiene en su despacho, no lo envía. ¿Por qué? ¿Qué tiene para ocultar? ¿Qué pasa? Por eso que hablamos del tufillo de corrupción. Esas cosas uno pide, che, vamos a pedir que nos envíen. Eso va al cajón. Pero otras las discutimos, las hablamos, las conversamos. Hay cuestiones que se vienen poniendo desde hace mucho tiempo bajo la alfombra y que deben ser resueltas. La cuestión previsional es una de ellas. La cuestión previsional es una de ellas, la cuestión de la carrera sanitaria también. Y me parece que seguramente más tarde o más temprano vamos a estar encontrando los caminos para conversar sobre estas cosas, ¿no? Después están las cuestiones de la política. Tampoco se va, en un año electoral va a ser un poco difícil poder resolver esos temas de fondo así importantes y que tengan que ver con... Yo creo que en esto ni siquiera, en el tema de la cuestión previsional, son demasiados años como para pensar que por un año electoral. Yo este tema lo vengo planteando desde hace mucho tiempo, desde en diputados, en el Senado, y la verdad es que nosotros hasta tenemos un fallo del Superior Tribunal de Justicia que va y le dice a la legislatura, che, ojo que ustedes tienen que hacer las leyes. Y esto sobre lo que nosotros estamos fallando fue declarado inconstitucional 18.000 veces. Y sin embargo no hay la idea desde el oficialismo de trabajarlo. Bueno, vamos a seguir insistiendo porque este tipo de cosas son las necesarias para la provincia. Y nosotros nos caracterizamos por esto, ¿no? Por esto de estudiar, por esto de... Después, por supuesto, poner en nuestra visión, no siempre coincidimos. La mayoría de las veces no. Pero sí aportamos a la solución. Decía a varias de las críticas que hace justamente el sector político en el cual usted trabajó, ahora, bueno, por una cosa u otra, tomando su postura, pero decían desde el gobierno, ahora critican muchas cosas que al gobierno nacional no criticaban de cosas que tenían que venir justamente para Corrientes y no aportaban justamente. ¿Se metía mucho palo en la rueda este gobierno? ¿Qué es lo que pasaba? Y no había nunca coincidencia porque siempre veíamos a correntinos que en lugar de votar para Corrientes en muchas cosas terminaban votando para su partido político también. Yo siento que se han quedado sin discurso y entonces estar hablando de lo que ocurría años atrás. Recién estuvo la ministra de Educación. Este gobierno nacional, al cual le votan todas las cosas en el Congreso de la Nación, paró 54 horas en escuelas que se estaban ejecutando del gobierno nacional que en teoría ponía los palos en la rueda. Entonces, la verdad que en definitiva me parece que es más discurso que realidad. Después, es cierto, y nosotros cuando teníamos que buscar gestionar, destrabar cosas, lo hicimos, por ejemplo, con la planta de tratamiento de líquidos cloacales en la capital, una obra importantísima. En su momento buscamos destrabar lo que era el segundo puente, después el ICA se durmió un año entero, ni siquiera hizo el análisis de impacto ambiental, quedó parada, hoy eso está en el último de los cajones porque el gobierno nacional no cree en la obra pública. Sin embargo, todo lo que nos reclamaban y nos siguen todavía reclamando, haciendo historia este gobierno provincial, a este gobierno nacional que quita los fondos del incentivo docente, a este gobierno nacional que no contempla ni siquiera las auditorías para el sistema previsional, a este gobierno nacional que saca todas las inversiones en infraestructura, le reclama poco o nada. Entonces digo, bueno, me parece que perdieron el eje. Si hoy van a plantear una elección y una campaña en torno a lo que se hizo, se dejó de hacer años para atrás, me parece que hay muchas más cosas para reclamarle genuinamente al actual gobierno nacional, ¿no? ¿Va a ser una Sobre campaña? todo una cuestión, perdón, no me quiero quedar solo en la inversión pública, ¿no? Que está claro cuál es el... Ahora, si vos mirás desde el punto de vista de la industria, yo lo escuchaba a la ministra de la Industria decirlo, pero pareciera como comentando, pero los por qué. Las serias dificultades que están surgiendo en la foresto industria, por el parate en la construcción.
Problemas graves. Problemas graves. Hemos tenido, de hecho, una gran empresa que se presentó a convocatoria hace 10 días. Una gran empresa correntina que se presentó a convocatoria hace 10 días. Si nosotros miramos hacia adentro y decimos nuestro entramado productivo, y miramos acá al lado, acá a 5 kilómetros, nuestra industria textil, ya la vivimos. En el 2018 nosotros vivimos las suspensiones en Alpargatas, las suspensiones en Tipoití, en Alal. Bueno, es hacia donde vamos, ¿no? Mazalín, el cierre definitivo. Sí. Digo, es hacia donde vamos. Entonces digo, pongámonos a pensar cómo vamos a hacer para fortalecer nuestro entramado productivo en una Argentina que se piensa desde Buenos Aires, en donde la industria no existe y en donde las provincias se deben arreglar solas. Volviendo a aquella idea de hace mucho tiempo de las provincias inviables. Me parece que es importante que los correntinos nos pongamos a pensar eso, porque lamentablemente es hacia donde estamos yendo, ¿no? Y me parece que es importante que al menos en estas cosas nos pongamos de acuerdo. Vamos a volver a la época de la Confederación, ¿eh? Bueno, todavía peor, porque yo escucho esta idea del super IVA y que las provincias se hagan cargo de la mitad de su IVA y que la verdad que todas esas cosas, y escucho a algunos dirigentes correntinos repetirlo y desconocer el impacto que tiene eso en la provincia de Corrientes. La verdad es que desde el punto de vista presupuestario, hoy escuchábamos a algunos voceros del gobierno decir que no les alcanza la plata. Si alguno piensa acompañar un proyecto de esas características, debe saber que para Corrientes es ruinoso. Un super IVA es ruinoso. Salía un informe del IARAF que mostraba que para que Corrientes compense el IVA que perdería, el planteo es el 10% cobra Nación y el resto lo tiene que imponer las provincias y que compitan, como si nosotros pudiéramos competir con la zona núcleo que está al lado del puerto, que está al lado de los grandes centros de consumo y que además, por si fuera poco, tiene la zona más productiva de la Argentina. Como que nosotros vamos a poder competir en igualdad de condiciones. Claro, no. La verdad que eso no existe, no es así, el país no se forma de esa manera. Y entonces me parece que esas cosas hay que discutirlas. Hoy está la cuestión de Tierra del Fuego. Yo no tengo dudas de que ese régimen hay que modificarlo. Ahora, tampoco tengo dudas de que ese régimen tuvo una razón de ser, que es el ejercicio de la soberanía. El ejercicio en los 80, en Tierra del Fuego, el 40% de la población era chilena. Correcto. El 40% de la población era chilena. Hoy es alrededor del 6%. Entonces, me parece que hay cosas que hay que corrernos un poco de ese velo del Boca River y empezar a discutir cosas en serio, porque si no nos van a llevar puestos, y sobre todo nos van a llevar puestas a las provincias que en otros momentos decían las provincias inviables. ¿Con qué campaña nos podemos encontrar? ¿Corta, larga, una campaña sucia? Evidentemente creo que va a ser una campaña corta. Espero que sea una campaña creativa y en el sentido creativa desde el punto de vista de poder llegar a la sociedad. Venimos de 6 elecciones en el país donde efectivamente la falta de participación de la gente fue la noticia, ¿no? Son elecciones legislativas. Sí, es cierto, pero no a los números que estamos hoy. Sí. Entonces, digo, ojalá pongamos los correntinos nuestra creatividad al servicio de llegar a la sociedad, una sociedad que está descreída, una sociedad que confió en un Mauricio Macri, no le fue bien, confió en Alberto Fernández y en Cristina, tampoco le fue bien. Bueno, hoy le da la posibilidad a Milei, pero tampoco ve que todas las cosas vayan a resolverse. Creo que mucha autocrítica, menos apuntar con el dedo, escuchar mucho más, pero también esto de poder generar esos ámbitos de diálogo y consenso que necesita nuestra provincia. ¿Cuántos frentes quedan? Bueno, hoy pareciera ser que están predefinidos 4, ¿no? Ahora, yo no creo que sean 4. Creo que lo más probable es que sean 3 y que seguramente el gobierno provincial va a insistir hasta el último momento, más aún
Ajá. Si juega con la idea de la dinastía, creo que el gobierno provincial va a necesitar el apoyo de la Libertad Avanza y lo va a buscar hasta el último momento. Hoy pareciera ser que no lo va a tener. Si se disgrega, vamos a la segunda vuelta. No, yo creo que hoy el contexto está dado para una segunda vuelta, ¿no? Ahora, bueno, hay que ver cómo se llega. Claramente hoy no hay ningún espacio que esté en posibilidad de ganar en primera vuelta. ¿Ni el gobierno provincial? No, tampoco. A ver, no subestimo, ¿no? Está claro que el gobierno provincial tiene las herramientas, tiene los recursos para estar mejor posicionado que el resto, no tengo dudas. Pero también tengo claro que hoy el escenario es absolutamente distinto y que hoy el escenario base es una segunda vuelta. Senador, agradecerle por el tiempo, por la predisposición y bueno, vamos a esperar esas definiciones también que se van a estar dando. ¿Cómo no? Ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, en instante venimos con más puntos de vista.